Vamos al capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Dice el versículo 5 de este capítulo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en esta hora. Te pedimos que el estudio de tu palabra, Señor, pueda ser comprendido con sabiduría según lo que está escrito. Te damos gracias porque es un privilegio poder analizar lo que está escrito, Señor. Te rogamos que sea parte de nuestra vida, que con firmeza podamos comprender los misterios que hay en el Evangelio. Que tu Espíritu Santo sea revelándonos para poder, Señor, así conocerte más. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. No hay otra forma de adorar a Dios más que conociéndole. Cuando nosotros amamos a una persona que ha sido ajena por algún tiempo, por supuesto, empezamos a hacerlo en la medida que vamos conociéndole. Y la única manera de amar a Dios es conociendo su palabra. Este capítulo 5 de esta carta a los Hebreos tiene, como la mayoría de esta carta, el propósito de demostrar que el sumo sacerdote de Dios es el Señor Jesucristo. Pero para saber qué es el sumo sacerdote o cuáles son sus tareas, tenemos que recordar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Hace un rato cantábamos acerca de un sacrificio, ¿no? Y decía el canto: un solo sacrificio es suficiente. No hay manera de cantar y adorar a Dios si no es porque conocemos su palabra. O sea, si yo repito esto, me puede parecer armónico, me puede parecer agradable al oído, me puede parecer... Es más, podemos decir: este canto me trae paz, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho. Pero en la medida que conocemos la palabra del Señor, es que la adoración puede verse a través de lo que cantamos o decimos u oramos. No hay otra manera, ¿sí? Ayer un hermano en el seminario me decía: yo no tengo la suficiente inteligencia o sabiduría para decir por qué Dios, pudiendo hacer todas las cosas, nos permitió pecar. Hay misterios que a lo mejor les encontramos explicación, pero quizá estemos equivocados, Yo pudiese tratar de dar una explicación según lo que yo pienso, pero no tengo la certeza de que así sea. En toda la palabra, O sea, hay cosas que la palabra nos va mostrando y que nos da certeza por lo que leemos, pero hay otras que simplemente debemos creer porque así son y que algún día Dios nos ha de revelar. La Trinidad, por ejemplo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que los tres son uno solo y que los tres son Dios. Yo lo creo porque de alguna manera Dios me ha permitido creerlo, pero difícilmente podemos dar una explicación porque nuestra mente es muy chiquita, nuestro pensamiento y nuestra sabiduría es muy pequeña como para comprender los grandes misterios de Dios. Así que debemos confiar que el Espíritu Santo es quien nos revela y por eso es que conocemos, ¿no? Y acerca de esto le decía al hermano: yo creo, y empecé así diciendo: yo creo que la adoración es una acción que debe ser sostenida por el razonamiento.
Y para razonar tenemos que pensar. Y el hecho de razonar y pensar nos permite decidir. O sea, si Dios hubiese hecho 1000 o 1,000,000 de personas y hubiese dicho, ustedes no van a pecar y solo me van a adorar, creo yo que la adoración no podría ser completamente razonada, porque es un proceso de una decisión. Yo decido adorar a Dios, ¿no? Y entonces, pues el hombre tendría que nacer teniendo los dos caminos hacia adelante de él: adorarlo o no hacerlo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos en nuestra propia elección adorar a Dios o no hacerlo. Eso es lo que yo pienso que es la respuesta. No estoy seguro de que así sea, pero la misma palabra me da luz a pensar ello. Y cuestiones como esta nos acercan a adorar a Dios. Un solo sacrificio ha sido suficiente. Si yo no conozco lo que está escrito en el Antiguo Testamento, no puedo entonces comprender lo que estoy diciendo. ¿Un solo sacrificio de qué? Bueno, la palabra del Señor nos muestra en el libro del Éxodo que el Señor tomó de Egipto a la familia de un hombre llamado Israel, llamado Jacob, cambiado su nombre a Israel, que tuvieron que venir a Egipto por una hambruna. Estuvieron allí 12 de sus hijos, cada uno con su descendencia, y habitaron la tierra de Egipto por 400 años. ¿Sí? Después de este tiempo, el faraón que estaba en Egipto los vio tan fuertes y tan numerosos que temía de ellos, y entonces los empezó a utilizar como esclavos para construcción, para todas las tareas que los mismos egipcios no querían hacer, ¿no? A este pueblo es al que el Señor saca de Egipto con mano fuerte, mano dura, dice la Escritura, por la promesa que había hecho Abraham 400 años antes. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti una gran nación. Pero le dijo, pero habitarán en una tierra que no es suya por 400 años y serán oprimidos, pero yo los sacaré de allí con mano dura. Así que entonces este pueblo sale de Egipto, sale hacia el desierto, cruza el mar en seco. El faraón, arrepentido de haberlos dejado ahí, los persigue, pero el mar viene sobre ellos, sobre este ejército, y Dios derrota este ejército de esta manera. Así que ellos del otro lado del mar avanzan hacia la tierra de Canaán. Lo veíamos hace 2 semanas, viendo cómo estos podían tomar la tierra prometida, que era toda la región que se encontraba en la parte superior de ellos. Cuando el Señor los envía y les dice, manden a 12 hombres para que vean esa tierra, estos hombres van y solamente 2 de ellos regresan, Josué y Caleb. Los otros 10 regresan diciendo, sí, en verdad es una tierra donde fluye leche y miel, sin embargo está llena de gigantes, nos atraparán como langostas. Así que el juicio del Señor a estos incrédulos, porque esa es la palabra, incrédulos, fue que estos morirían y no entrarían a esta tierra. Así que por 40 años están deambulando en el desierto hasta que todos murieron, a excepción de Josué y de Caleb. Dios le permite a Josué repartirles la tierra y todos estos toman posesión de ella. A este pueblo Dios lo santifica como su pueblo, es decir, Dios lo aparta. Eso es ser santificado. Cuando nosotros, alguien nos dice, eres muy santito, sí, soy muy apartado, ¿no? Soy muy apartado por la sangre del Señor. Eso es ser santificado. Ahora, el libro de Gálatas nos enseña que la ley dada a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, era una ley que tenía un propósito: enseñarlos a comportarse de una manera diferente a los otros pueblos. Primera cosa que tendrían que corregir
era que había un solo Dios. Todos los otros pueblos tenían muchos dioses, a los cuales le sacrificaban inclusive a sus hijos, ¿sí? Este pueblo tendría que ser apartado de esta manera. Este pueblo tendría que seguir ciertos lineamientos de convivencia. Esa era la ley. Entonces dice Gálatas que la ley era el ayo para este pueblo, era la nodriza, era la que cuidaba que este pueblo creciese y lo hiciese bajo ciertos reglamentos o normas, ¿no? Nosotros cuando nacemos en este país, eso nos llena de derechos y de obligaciones, ¿no? Bueno, una de esas obligaciones es cuidar la ley que rige a nuestra entidad. Así que todo lo que en ella está escrita tiene que ser cuidada por todos nosotros, ciudadanos mexicanos. Así era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Era una ley que los enseñaba a comportarse. Pero dentro de esto, la misma ley les enseñaba qué estaba bien y qué estaba mal, ¿sí? Dice la Escritura que sin ley no hay pecado. Si yo te digo no debes matar, el que tú mates ya es un pecado porque la ley dice que no debes matar. Por eso dice la Escritura que la ley es la que regía y que sin ley no había pecado. Después dice también que esa ley la iba a poner Dios en nuestros corazones, ¿sí? Aunque nosotros en nuestro país no dijera que matar es malo, Dios ha puesto en nuestro corazón y por eso no vamos y matamos a nadie, ¿verdad? Bueno, eso está en nuestro corazón, por más que lo diga la ley, sabemos que eso está mal, ¿sí? Entonces Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Cuando alguien faltaba a esa ley, esa misma ley decía qué hacer para no corregir, porque debemos entender algo. A ver, nosotros creemos en el Señor Jesucristo y creemos que Él cumplió esa ley para que nosotros seamos hallados santos. Hablábamos de un término que era la justificación y la palabra imputar. Y decíamos, nuestro pecado le fue imputado a Jesucristo. Es decir, el pecado de usted y el mío fue llevado sobre sus hombros, Él lo cargó. De tal manera que si Él lo lleva, nosotros ya no lo llevamos. Y a nosotros nos fue imputado, por medio de la gracia y la misericordia, la santidad que Jesucristo tenía. Así que a Él lo hicimos maldito, dice la Escritura, y Él a nosotros nos redimió del pecado, pagó nuestro pecado, ¿sí? En aquel entonces, la descendencia de Abraham sacrificaba para reconciliarse con Dios hasta el momento en que Jesucristo pagara su pecado. O sea, el sacrificio de Cristo nos redimió a nosotros y redimió a todos los antecesores que creían en Dios. El hacer un sacrificio era su mayor ejemplo de que creían en un Dios, porque querían reconciliarse con Él. Para estos sacrificios había un sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote que hubo en la Escritura era Aarón, hermano de Moisés. Dice Éxodo en el capítulo 28, tráeme a Aarón y a sus hijos. Ese es un apartamiento, ¿no? Si yo digo ahorita voy a elegir a 3 de ustedes, los voy a apartar para una tarea. Así como cuando hablaba en el libro de los Hechos el Espíritu Santo y decía, traedme a Bernabé y a Pablo para una tarea que les voy a encomendar. Bueno, así fue con la elección de Aarón. Era una elección de Dios que a través de Moisés tendrían que ser estos apartados. La tarea más importante del sumo sacerdote era sacrificar para reconciliar al pueblo con Dios después de haber pecado, ¿sí? Y cada que pecaban tendrían que sacrificar de acuerdo al pecado que habían cometido. Pero había un solo día, que era el día de la expiación, en la que el sumo sacerdote traía 2 ofrendas. La primera de ellas era para santificarse él mismo. El sumo sacerdote era un hombre como nosotros lo somos, ¿no? Bueno, ese primer sacrificio era por él. Ahora sí que como dicen, ¿no? Salvación por mí y por todos mis amigos.
era justificarse a él, ponerse en paz con Dios y a toda su familia, para que después de ponerse en paz él con Dios, pudiese hacer el sacrificio para que todo el pueblo se pudiese poner en paz. ¿Sí? Entonces, esta era la tarea principal del sumo sacerdote: reconciliar al pueblo con Dios después del pecado que había en cada uno de ellos. Solamente que el sumo sacerdote tenía que reconciliarse primero él y después a todo el pueblo. Esto nos habla de un sumo sacerdote en el cual había pecado. ¿Sí? Bueno, después de esto, el Señor Jesucristo viene a la tierra para poder hacer un sacrificio para reconciliar a la humanidad con Dios. Solamente que su sacrificio es perfecto, y es perfecto en dos cosas. La primera de ellas, él no tenía que sacrificar por él, como lo hacía el sumo sacerdote antes, porque en él no había pecado. ¿Sí? Entonces su sacrificio solamente era por su pueblo, por todos los que creemos en su nombre. La segunda cosa es que no tenía que estar sacrificando a cada momento. Es como si ahora, hoy estemos en paz con Dios, mañana nos equivocamos y querramos volver a hacer un sacrificio para reconciliarnos. No, un solo sacrificio ha sido suficiente para todo el pecado de cada uno de nosotros, que se le imputó al Señor Jesucristo, que ya fue llevado, que ya fue pagado y que hemos sido reconciliados. ¿Sí? No podemos hablar de un canto que dice un solo sacrificio fue suficiente si no entendemos que los sacrificios eran para poner en paz al pueblo con Dios. Si nosotros entendemos eso, entonces podemos cantar entendiendo y reconociendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestros ojos debió ser injusto, porque no era justo que Él muriera. Nosotros tendríamos que morir por nuestro pecado. Sin embargo, Él padeció, y no solamente padeció el dolor de ser sacrificado, padeció la separación del Padre, que es lo que nosotros tendríamos que cumplir. Créanme, morir en la cruz para todos nosotros es la menor de las cosas que vivirán todos los que no han creído. Morir es lo mínimo que van a pasar. La separación de Dios de manera eterna es lo peor que habrán de sufrir por toda una eternidad, es decir, un sufrimiento interminable. No nos cabe en la mente lo que es eterno, porque no somos eternos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a medir por días, por años, por vidas, ¿no? No sabemos lo que es interminable. Entonces, debemos conocer para poder adorar. Yo puedo adorar a Jesucristo porque sé, por lo que he leído en la Escritura, lo que Él hizo por mí, que fue tomar un lugar que no le correspondía. Ahora sí, dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote, dice, es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Es decir, el sumo sacerdote hacía una tarea que iba en favor del pueblo. ¿Sí? El sacrificio era en favor de que el pueblo pudiese ser reconciliado con Dios. Pero dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando, por supuesto, de un sumo sacerdote que es pecador. No nos confundamos en algo. ¿Jesucristo fue hombre? Sí. ¿Jesucristo fue tentado? Sí. Pero Jesucristo no pecó. ¿El sumo sacerdote elegido de entre el pueblo era hombre? Sí.
¿Fue tentado? Sí. ¿Pecó? Sí. Esa es la diferencia entre el sumo sacerdote nuestro, que es Jesucristo, y el sumo sacerdote que era tomado del pueblo. Por eso en el caso de Jesucristo no había un sacrificio por él mismo, sino por el pueblo o por todos los creyentes. Y en el caso del sumo sacerdote había dos sacrificios, uno por sí mismo y otro por el pueblo. Y dice versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sí? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos al capítulo 28 del Éxodo, solamente a recordar la manera en que este hombre fue elegido. Dice capítulo 28 versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Es decir, hay una elección de Dios de este hombre. ¿Dios sabía que en este hombre había pecado? Sí, por supuesto que lo sabía. Para este tiempo, Aarón ya había hecho un becerro de fundición para que el pueblo adorase, ¿no? Dios sabía lo que había en el fondo del corazón de Aarón. Sin embargo, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Pues es como su pastor, es lo que hay. ¿Sí? Créanme, de verdad, o sea, como David, ¿no? El rey ya vio a todos los hijos y no tienes otro. Pues sí, pero ni siquiera está aquí, ¿no? A ese tráemelo. No pensemos que las personas que dirigen la iglesia son diferentes a nosotros. No lo son, pónganle el nombre que quieran, ¿eh? Nadie es diferente a nosotros. En todos nosotros hay pecado, en todos. Así conozcan ustedes al hermano más espiritual, por decirle de alguna manera, también en él hay pecado. En Aarón, el sumo sacerdote, el que había de presentar los sacrificios delante de Dios, había pecado. En Moisés había pecado. En Abraham había pecado, en David, el nombre que ustedes quieran poner en la escritura, había pecado. Y la escritura no lo esconde en ningún momento. La escritura nos deja ver que todas las personas, a excepción de Jesucristo, eran halladas en pecado. El mismo Pablo, cualquiera de los apóstoles, Mateo, que era prácticamente pues odiado por el pueblo porque era recaudador de impuestos, ¿no? A esos son a los que Dios ha llamado para su servicio, ¿sí? Y entonces había una elección de Dios para los sumos sacerdotes. Y dice, nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie se sugiere a sí mismo como sumo sacerdote. Nadie. Es una elección de Dios. ¿Dios sabía que era pecador? Repito, sí. Pero alguien tenía que hacerlo. Sino él que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así que tenemos claro en estos primeros versículos una cosa: el sumo sacerdote era elegido. No se sugería a sí mismo para poder llevar a cabo esto. Su tarea, como dice estos primeros versículos, era ofrecer sacrificio para que el pueblo pudiese reconciliarse con Dios, pero también él pudiese reconciliarse con Dios. Y dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, es decir, tampoco Jesucristo se eligió como el sumo sacerdote.
Lo eligió quien dijo de él: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por supuesto, hablando de Dios Padre. Este versículo encontrado en el Salmo 2, versículo 7, en donde hablando del Señor Jesucristo, el Padre lo menciona como su hijo. Tú eres mi elección, tú eres mi sumo sacerdote, tú eres mi hijo, tú vas a ser también el sacrificado. Tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar, en otro salmo, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No nos vamos a meter a profundidad acerca del nombre de Melquisedec, porque en el capítulo 7 de esta carta de Hebreos nos menciona quién es Melquisedec y cuál es su comprensión en la historia bíblica. Pero Jesucristo había sido elegido como habían sido aquellos sumos sacerdotes. Pero este iba a ser hallado sin pecado. Este no tendría que hacer sacrificio por sí mismo, pero este sí tendría que morir. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote es, en las definiciones simples, es un mediador y una persona apartada para ejecutar tareas religiosas. ¿Le suena la palabra sacerdote, no? En la Iglesia Católica los mencionan. Bueno, pues resulta que en algún encuentro del Señor Jesucristo con los apóstoles, en el capítulo 16 de Mateo, se encuentra una narrativa en la que el Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, entre ellos a Pedro: ¿y estos quiénes dicen que soy? Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres profeta, que eres maestro. A ver, Pedro, ellos dicen eso, ¿y tú qué dices? ¿Quién dices que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Sí? En esta afirmación de ser hijo de, lo está equiparando a Dios. ¿Sí? Tú eres el hijo del hermano David, te pareces mucho. ¿Sí me explico? Seguramente de sus hijos, ay, se parece mucho a su papá, se parece mucho a su mamá. Ayer teníamos a Oded en la casa, la hija de Naye. ¿Cómo se parece a su abuelita? Pero el vivo retrato, ¿eh? Nos parecemos porque somos hijos, ¿no? Y estamos hechos de los mismos genes, ¿sí? De la misma genética que nuestros padres, porque somos sus hijos. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, estaba hecho de la misma sustancia que era Dios. ¿Sí, hermano? Porque es engendrado. Bueno, aquí mismo en los versículos siguientes nos deja ver que el Señor Jesucristo aprendió obediencia con un motivo. A ver, en el sentido espiritual, el pueblo tendría que sacrificar para poder hallar una reconciliación con Dios. El pecado no estaba en el hombre cuando fue creado. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Escritura que fueron hechos a semejanza de Dios. Es decir, sin pecado, sin muerte, ¿sí? En un cuerpo incorruptible. Lo corruptible es lo que se deforma, lo que pierde características, ¿sí? Bueno, una vez que ellos deciden
Como decía ayer el hermano, ¿por qué Dios nos permitió pecar, no? Bueno, porque era parte de la elección. Una vez que ellos deciden desobedecer a Dios, esa característica que tienen cuando fueron creados de ser semejantes a Dios, se pierde. En el capítulo 5 del Génesis, cuando habla de la descendencia de Set, hijo de Adán y Eva, dice que tuvo un hijo llamado Set, semejante a él, semejante a Adán, ya no a Dios. Así que a raíz de eso, entonces hay pecado en el hombre. La Biblia nos dice que a través de un hombre entró el pecado, ¿sí? Y que también a través de un hombre tendría que salir el pecado. Por tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, debe tomar la forma humana para poder quitar del hombre el pecado que se introdujo a través de Adán y de Eva. O sea, no a través de Dios. Tendría que ser un hombre nacido de mujer que pudiese elegir a todos para que así como uno eligió que entrase el pecado, por el otro eligiese que saliese de él. Jesucristo, siendo hombre, sacrifica su vida, y debo decir que no era su voluntad morir, porque antes de morir en el Getsemaní le manifiesta a Dios: si hay otra forma, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad. Entonces, ¿cuál era su voluntad? Que hubiese otra forma, ¿sí? Este simple hecho nos enseña que Jesucristo era un hombre que no quería padecer ni la muerte ni la separación de Dios. La Biblia nos dice, cuando le preguntan al Señor Jesucristo: enséñanos al Padre. Él responde: tanto tiempo he estado con ustedes, si me conocen a mí, entonces conocen al Padre, porque Él y yo uno somos, ¿sí? Entonces, que Jesucristo fuese obediente no quiere decir que no era Dios. Quiere decir que fue perfecto hasta en su obediencia, ¿sí? Pero Él mismo, respaldado por sus palabras y respaldado por el mismo testimonio de Dios desde que es bautizado por Juan el Bautista: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Podemos entonces argumentar que Él es Dios, ¿sí? ¿Por qué entonces tiene que obedecer? Porque leíamos en Hebreos en los primeros capítulos: fuiste hecho un poco menor que los ángeles. Hablando de Jesucristo, ¿sí? Como humano, Jesucristo fue un poco menor que los ángeles. ¿Por qué fue así? Porque un hombre había dejado entrar el pecado. Un hombre tenía que vencer el pecado, no Dios, porque Dios no puso el pecado en el hombre. Así que entonces Jesucristo viene como hombre, padece como hombre, es tentado como hombre, no hay pecado en él, y entonces es apto para ser sacrificado por todos nosotros. Así que entonces dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Seguimos leyendo: y Cristo en los días de su carne. O sea, si está diciendo en sus días de su carne, quiere decir que tuvo otros días, ¿no? O sea, cuando decimos es que este no amaneció como otros lunes, quiere decir que otros lunes ha estado diferente, ¿no? Bueno, Cristo en los días de su carne quiere decir que tuvo días en su carne y días como Dios, hablando de antes de que naciese. Dice que Él se despojó a sí mismo, así que tuvo días siendo Dios, ¿sí? Cristo en los días de su carne, es decir, en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, por supuesto hablando de Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, esto es, y aunque era Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia.
Entonces en este versículo está la respuesta de lo que le decía la hermana Leti. Aunque era hijo, o sea, aunque él era Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Sí, hermana? Sí, hablando de sus días carnales, es que nuestra vida carnal es una vida que va a terminar. Así que la vida de Jesucristo en la tierra tendría que terminar. O sea, dice que hay los principios de la resurrección, dice es la primicia de la resurrección. Pues no puede resucitar sin antes haber muerto, ¿no? Bueno, eso es a lo que Jesucristo se sometió al ser obediente al Padre. Sí, dime. Ajá. Sí, al hablar del primogénito de la creación y que es la imagen del Dios invisible, nos está haciendo ver que su principio no es en su nacimiento. Es eterno, no tiene principio, ¿no? Al ser la imagen del Dios invisible, bueno, todos sus atributos, la eternidad, por supuesto, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, descansan en él. Entonces, cuando dice yo te he engendrado, bueno, pues es que tendría que ser engendrado, ¿no? O sea, cuando la Biblia nos narra el nacimiento de Jesús, no nos oculta que María, siendo una mujer, concibió del Espíritu Santo. Eso es engendrar. Tenía que nacer, nació del Espíritu Santo, que es Dios, y nació de una mujer que es humana, que es carnal. Por tanto, en él habitaban estas dos posiciones. Siendo Dios, fue hombre, ¿sí? Así que por eso dice verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Entonces, argumentos hay muchísimos, muchísimos, pero para argumentar no podemos usar un versículo. Regularmente los testigos se aferran a un versículo y de ahí nadie los mueve, ¿sí? Pero la Biblia es completa, no nada más es una línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos, hay que obtener esta parte. Entonces dice aquí, y aunque era hijo, y aunque era Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? ¿Por qué tenía que obedecer? Pues porque era hombre. El principio en Adán y Eva fue la desobediencia. Él tenía que ser obediente. Si bajo la desobediencia se perdió la humanidad en pecado, bajo la obediencia se ganaba la salvación en redención. Y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios, no se eligió él solo, Dios lo eligió para esta tarea. El sumo sacerdote tendría que sacrificar. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan decía, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y el ponerse a sí mismo, en ese momento estaba ejerciendo la tarea sacerdotal de llevar al animal para ser ofrecido en sacrificio. ¿Sí? Una de las partes en la que ahorita trataba de explicar acerca de la Iglesia Católica es que en la aseveración de Pedro al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta del Señor le muestra que esa revelación viene del Padre. Pero después dice, y yo te digo, tú eres, en el original es Cefas, tú eres Pedro, tú eres una piedrita,
y sobre esta roca, que es una palabra distinta a Cefas, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. El mismo Pedro en el libro de los Hechos reconoce en el capítulo 2 que dice: y esta piedra que fue desechada ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Sí? En las construcciones antiguas, cuando se construía de esta manera, había una piedra que era la que recibía la construcción de este lado, y esta era la que sostenía, y esa era la cabeza de ángulo, era la piedra más importante. Sin esa piedra todo se iba a derrumbar. Sin Jesucristo todo se iba a derrumbar. Así que entonces le dice: y a ti te daré las llaves de los cielos, ¿sí? Y todo lo que atases y todo lo que desatas. Bueno, pues la Iglesia Católica toma este pasaje para establecer el sacerdocio. Por eso al Papa lo llaman el sumo pontífice, como si fuese el heredero de Pedro, ¿no? A raíz de eso viene. En su indumentaria hay unas llaves por este pasaje, pero bueno, las llaves del Evangelio las tenemos todos nosotros. Si nosotros predicamos el Evangelio a alguien más y ese cree, le estamos abriendo las puertas de los cielos. El sumo pontífice. Sí. Insisto, la palabra sacerdote tiene estos dos términos como definición. Era ser el mediador, que eso es el puente, ¿sí? O ser el apartado para estas tareas. Pero entonces debemos decir que Pedro no es que fuese él la piedra y que como en los chistes, ¿no? Y se murió y llegó al cielo y estaba San Pedro y no. El que conoce el Evangelio, porque alguien le ha presentado el Evangelio, le ha abierto las puertas de los cielos. Se dice que Pedro utilizó estas llaves porque predicó a los judíos y porque en la casa de Cornelio predicó a los gentiles. Esas son las llaves del Evangelio, ¿sí? Así que entonces, pues digamos que todos somos pontífices, ¿no? Somos el puente para que la gente conozca de Jesucristo y entonces le reconozcan como su Dios, como su Salvador, y entonces puedan creer y se abran las ventanas de los cielos para que puedan venir a vida eterna, ¿sí? Y entonces es importante porque bueno, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, dice la Escritura. No hay otro mediador con el Padre más que Jesucristo el Señor. Así que este sumo sacerdote que Dios eligió, lo eligió para una tarea: morir en la cruz para que ese sacrificio reconciliara y perdonara y redimiera a todos los que creemos en su nombre. ¿Qué pasa con los del Antiguo Testamento? ¿Creyeron en Jesús? Bueno, ni sabían que existía, ¿no? No, creyeron en Dios, y como creyeron en Dios, sacrificaban para reconciliarse con el Padre. Así que entonces en ese momento los reconcilió, pero Jesucristo los redimió en la cruz del Calvario a ellos también, ¿sí? Al entregar ese sacrificio. Y entonces dice el versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación, es decir, que una salvación que no se acaba para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Insisto, en el capítulo 7 abundaremos más en esta palabra Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En el capítulo 2 de Romanos nos explica el apóstol Pablo cómo hay mentes reprobadas, porque no tienen piedad para buscar de Dios. Piedad no es ser misericordioso, ¿eh? Un hombre piadoso es un hombre que se rige por Dios en sus decisiones. Un hombre piadoso es quien adora a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces nuestro Dios permite que el Espíritu Santo nos muestre que estamos equivocados o que estamos en pecado. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo, redarguirnos de pecado, ¿sí?
pero todos aquellos que son hombres de impiedad, es decir, que no conocen a Dios, dice Romanos que son entregados a su mente reprobada. Y entonces no hay más, ¿sí? Y entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Si se hicieron, quiere decir que no eran, ¿sí? Todos los que de alguna manera escuchan las verdades de Cristo y las toman para su corazón y las adoptan y las escudriñan, están más cercanos a que el Espíritu Santo obre en ellos, que su fruto se manifieste en ellos. Pero todos los que se hacen tardos para oír, se van alejando y se van alejando de Dios. Es un principio apóstata. La apostasía es de aquellos que creyeron en algún momento, pero se alejaron tanto que abandonaron su salvación. No estoy diciendo que la perdieron, que abandonaron su salvación, ¿sí? Y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tan pronto se hayan alejado del evangelio de la verdad? No seamos insensatos. No puede ser que nuestra trayectoria en la iglesia no tenga ya en nosotros fundamentos firmes. No seamos insensatos. Y ser insensato es descuidar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Seguramente hace media hora que sí me escuchan, pero no me ponen atención, ¿no? Eso dicen los estudiosos, que las predicaciones deben durar tanto porque de ahí para adelante no se retiene nada, ¿no? A lo mejor así es, a lo mejor no. ¿A qué voy? Si nosotros confiamos solamente en que viniendo cada domingo y escuchando nos vamos a acercar más a Dios, mal hacemos. Dice, debiendo ser ya maestros. Se estudia 4 años para ser maestro, ¿no? Bueno, sáquele cuántas maestrías debería llevar. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia cristiana y no tenemos los primeros fundamentos? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mi hija habla hasta por los codos, pero cuando se quiere chiquear, habla bien. Y eso se lo estoy diciendo hace una semana, porque se chiquea, porque se vuelve a hacer pequeñita, ¿no? Pues es como si ahora que ya come alimento sólido le empiezo a dar otra vez papilla o le empiezo a dar otra vez la fórmula del primer año, ¿sí? No puede ser así. Nosotros tenemos que avanzar de tal forma que nuestra experiencia en años sea acorde al conocimiento que tenemos de Dios, ¿sí? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Imagínese que dentro de 2 años usted vuelva a tener dudas acerca de cuál es el mensaje de salvación. Esos son los primeros rudimentos. No nos puede pasar, ¿sí? Entonces debemos afirmar nuestra fe. ¿Y cómo se afirma? Leyendo. Repito, ¿cómo podemos adorar a Dios con un canto así? Porque sabemos cuál es la tarea del sacerdote y cuál era el objetivo de sacrificar, que era reconciliarse con Dios. Si yo logro comprender todo eso, mi cantar y mi oración a Dios es profunda, ¿sí? Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para que ahora sí que
se pasó, el escritor casi dijo, úsalo, ¿no? Ahí lo tienes, úsalo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el ejercicio de leer, el ejercicio de escudriñar, el ejercicio de pensar, ¿sí?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, hermanos, pues es tiempo de que avancemos y que dejemos de soportar nuestra alimentación con leche espiritual. Tenemos que avanzar en el sentido de espiritualidad con Dios, de tal manera que si un día estamos enfermos, podamos decir, Señor, pero también estás aquí. En el sentido de que si el pastor me dice, bueno, vamos a orar, eso sea suficiente para que mi corazón sienta un alivio. Ese es el cristiano maduro. No es el que aprende a sufrir, no me malentiendan. Es el que ha conocido de tal forma a Dios que sabe que en todo momento Él está. Es el que ha conocido tanto a Dios que cuando se equivoca y peca, sabe que la misericordia y gracia de Jesucristo están para él, porque no tendrá que haber otro sacrificio más que el que ya hubo para perdón de sus pecados. Ahora sí, un solo sacrificio ha sido suficiente. Si usted se equivoca mañana, ese sacrificio que hizo Jesús también es para su equivocación de mañana. Eso es conocer a Dios. Cuando éramos jóvenes decíamos, mejor me voy, porque ni siquiera estoy bien en el templo, ¿no? El que es maduro dice, ahora me quedo. Y me quedo hasta que tú me vuelvas a dar paz. La dependencia de Dios es madurez. Eso es conocer a Dios. Así que, hermanos, tenemos muchos años en la iglesia cristiana y si Dios lo permite tendremos más. Empecemos una vez más a contar, pero ahora contémoslo en el conocimiento que podamos tener de Dios, no en años. Sería extraordinario que empecemos a escudriñar la palabra de tal forma que empiece a llenar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Es que me cuesta mucho leer, lea un versículo diario, un versículo y no nada más como un rezo, ¿no? Medite en ese versículo. Las Biblias ya están llenas de explicaciones. Medite en un solo versículo diario, pero no deje de hacerlo. Maduremos para que con el uso, dice el escritor, empecemos de alguna manera a evidenciar nuestra madurez espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra. Ciertamente son muchos los años que asistimos a la iglesia. Y seguramente entre nosotros hay muchos que han alcanzado una madurez, pero también habrá muchos, Señor, que requieran de empezar a probar un alimento más sólido. Te ruego, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestra mente un anhelo constante de poder buscarte y adorarte. Te doy muchas gracias por tu palabra y te doy muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque siendo Dios, como dice la Escritura, abandonó esa deidad para nacer de una mujer,
crecer como un hombre, entregar su vida como un sumo sacerdote, resucitar como primicia de la resurrección para los que creemos en su nombre, para entonces sí, volver a su trono para ser adorado por siempre. Te damos gracias porque este misterio nos ha sido revelado a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.